tal, amada familia de Conexión Cristiana? Dios les bendiga. Es un gusto el poderles saludar de nuevo. Espero ya hayan tenido una excelente semana, una semana llena de bendiciones, una semana donde el Señor haya estado hablando a sus vidas. Durante esta semana vamos a ver un nuevo tema. El tema que estuvimos viendo durante 3 semanas se llamó Victoria sobre la tentación. Pero esta semana iniciamos un nuevo tema y se llama la seguridad del perdón. ¿Cuán seguros podemos estar de que el Señor nos ha perdonado? ¿Por qué es importante este tema? El mayor problema que tenemos todos los seres humanos es que seguimos pecando. La misma Escritura nos enseña que somos pecadores por naturaleza. De alguna u otra manera le estamos fallando al Señor una y otra vez. Por eso las mismas Escrituras nos dicen que no hay justo ni siquiera uno. El único que en verdad fue justo, el único que en verdad fue bueno, que jamás pecó, fue Jesús en su andar en esta vida. Pero no hay nadie más que pueda ser semejante a Él. Aunque en algún momento, ante los ojos de las demás personas, pudiéramos ser bien vistos, pudiéramos parecer unas personas rectas, unas personas justas. Sin embargo, eso no quiere decir que no pequemos más. La verdad de las cosas es que seguimos pecando. Podemos tener una muy buena reputación delante de las personas, pero eso no quiere decir que ya no pequemos. Es muy cierto que podemos vivir una vida alejada de pecados, por así llamarlos, graves, pero debemos de tener esto en cuenta. Todo el pecado es grave. Seguimos pecando en algunos otros pecados, tal vez, por así llamarlos también, unos pecados menores, pero seguimos pecando, la seguimos regando. Por ejemplo, todos nosotros muchas veces nos enojamos. ¿Quién no se ha enojado? La verdad es que todos. El problema no está en enojarse, el problema está en nuestra reacción. Hay quienes en su enojo maldicen, hay quienes en su enojo se burlan, hay quienes reaccionan de alguna manera desagradable. Por eso la Escritura nos dice, airaos pero no pequéis. El problema no está en enojarse, el problema está en que muchas veces pecamos. Otro de los ejemplos es que seguimos mintiendo. Nadie puede decir, yo no he vuelto a mentir a partir de que entregué mi vida a Jesucristo. La verdad es que no, de alguna u otra manera hemos mentido. Por ejemplo, cuando quedamos de vernos con alguien a una cierta hora y no llegamos, entonces le mentimos a la otra persona, por la razón que haya sido. Si no nos comunicamos para avisarle que íbamos a llegar un poco más tarde, entonces a esa persona le mentimos. Si bien es cierto, no mentimos de una forma deliberada, sin embargo, quedamos mal. Sin embargo, le mentimos a esa persona. Ahora, no solo le batallamos con eso, también muchas veces nos llenamos de orgullo. Muchas veces nos sentimos superiores a las demás personas y esto tampoco es correcto. Por eso la Escritura dice que no hay nadie justo. Aunque pudiéramos tratar de vivir todo el tiempo de una manera correcta, sin embargo, vamos a fallar en algunos aspectos, la vamos a regar. No podemos ser perfectos. Realmente no hay una forma, no hay una fórmula para poder ser completamente correcto. Por eso fue que Jesucristo vino. Jesucristo vino para reconciliarnos con el Señor. Recordemos que estábamos separados de Él. El pecado es lo que causa entre el hombre y Dios una separación completa del Señor. Sin embargo, Jesucristo vino para reconciliarnos con Él, para cargar Él con nuestras culpas. Él murió a causa de nuestros pecados, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, pero Él también resucitó. ¿Y sabes por qué? Porque los pecados que llevaba no eran los suyos, sino que eran tus pecados y los míos, los pecados de todo el mundo. El castigo fue sobre Él y entonces
el Señor Jesucristo el día de hoy nos ofrece el perdón. Y el perdón de todos los pecados, tanto pasados como presentes, y aún los futuros. Así es la misericordia del Señor. Así es el amor de Dios para con todos nosotros. La Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que veamos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor, la seguridad que tenemos del perdón de Dios. En nuestro caminar por la vida cristiana no estamos exentos de tener fallas. Muchas veces todas estas fallas se nos hacen muy comunes, se nos hacen muy normales porque todo el mundo las hace. Vivimos en un mundo inmerso en el pecado y nos acostumbramos a la forma del mundo y no consideramos lo grave que pueden ser delante del Señor. Otras veces nos consideramos mejores que las demás personas. Y esto nos lleva a autoengañarnos creyendo que estamos viviendo una vida correcta, una vida conforme a lo que el Señor pide. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios debe de estar haciendo un análisis continuo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de estar mirando cómo es nuestro comportamiento. Pero para hacer este análisis, para estar examinando cómo está nuestra vida, debemos de hacerlo a la luz de la palabra del Señor, a la luz de las Escrituras, no de acuerdo al pensamiento del mundo o lo que la gente pueda pensar de mi persona. Realmente debe de ser a la luz de las Escrituras y nos daremos cuenta que seguimos pecando, que le seguimos fallando al Señor una y otra vez, que tal vez nuestra vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces nos excusamos con este pensamiento de que nadie es perfecto. Y es una realidad, nadie es perfecto, pero un verdadero hijo de Dios siempre va a ser humilde y reconocer que se equivoca todo el tiempo. Reconocer que le falla al Señor todo el tiempo. ¿Sabes? Pero tenemos una gran confianza de que el Señor nos perdona nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje nos enseña las bases del perdón. Pero en primer lugar, veamos lo que es más importante. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos menciona la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Esto nos debe de dar una absoluta confianza. Debe de traer paz a nuestra vida, debe de traer ánimo y debe de traer consuelo de que si nos equivocamos, el Señor nos perdona. Porque podemos ver el carácter de Dios para perdonar nuestros pecados. Nos menciona en primer lugar su fidelidad. Su fidelidad recordándonos que si el Señor lo ha dicho, si el Señor lo ha prometido, entonces Él lo hará. En segundo lugar, nos muestra la justicia de Dios, mostrándonos la rectitud de Dios y la excelencia moral de Dios. Entonces esto nos da una absoluta seguridad de que si Dios promete perdonarnos, entonces Él lo hará. Ahora bien, sabiendo esto, ¿puedo estar seguro de que el Señor me perdona? Claro que sí, con la absoluta seguridad y confianza. Su palabra, la palabra del Señor, no está en duda. La seguridad que tenemos es que están de por medio su fidelidad y su justicia. Entonces podemos confiar plenamente que el Señor perdonará nuestros pecados. Ahora, para que el perdón de Dios surja efecto en nuestra vida, es necesario hacer una cosa, y esto es arrepentirse. ¿En qué consiste el arrepentimiento? En primer lugar, reconocer que somos pecadores. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Necesitamos reconocer que somos pecadores. Que aún y cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, seguimos pecando. De que le seguimos fallando al Señor. De que hay muchas cosas en las que la hemos regado. Reconocer que necesitamos del perdón de Dios. En segundo lugar, necesitamos confesar nuestros pecados. Y ahí hablar específicamente en qué cosas le hemos fallado. Examinar cada área de nuestra vida y entonces confesarle al Señor qué es lo que estamos haciendo incorrecto. En tercer lugar, necesitamos pedirle perdón. Y es ahí donde viene la bendición. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, entonces Él nos perdona. Y puedes entender que viene la paz entonces a tu vida, saber que has sido perdonado, que tus pecados han sido limpiados, que han sido borrados, que aquel historial que tú pudieras tener de pecados se han ido eliminando y entonces sigues siendo una persona delante de los ojos de Dios, una persona íntegra. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Confesar nuestras culpas nos traerá descanso, nos traerá alivio, quitará esa carga que puedas tener en tu vida. Ahora, hay muchas personas que siguen cargando con sus culpas. Le han pedido al Señor con todo su corazón que les perdone. Le han pedido al Señor una y otra vez que quite ese peso del pecado de su vida. Sin embargo, no han sentido ningún alivio. Siguen sintiendo esa culpa ahí dentro. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas personas? Su mente aún les recrimina su falta. Esto no tiene que ver con que el Señor no les haya querido perdonar. El Señor ya les perdonó. Si lo hicieron con todo su corazón, el Señor les perdonó. Pueden estar seguros de ello. El problema es que su mente les recrimina su falta. Y eso tiene que ver con nosotros mismos. Esto tiene que ver que hemos puesto más atención en el pecado, en la carga del pecado, que en el poder de la cruz. Por eso es muy importante saber que el Señor cuando dice que te perdonará, entonces Él lo hará. Él lo hará. Debo de tener la confianza y la seguridad. Y entonces, por muy grave que haya sido este pecado, el Señor lo perdona porque Él es fiel y justo para perdonar. Pero debe de ser un arrepentimiento genuino. Debo de confesar mi pecado. Y entonces el Señor no volverá a tomar en cuenta ese pecado. ¿Que nos podemos volver a equivocar? Claro que sí. Claro que sí. Todos los días estamos expuestos a fallarle al Señor. Pero podemos estar seguros de que a partir de ahí, a partir de que nosotros le pedimos perdón al Señor, será borrón y cuenta nueva. Lo pasado, el Señor ya no lo toma en cuenta. Para esto es muy importante vivir una vida de rodillas. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es reconociendo todo el tiempo que le fallamos al Señor, que nos equivocamos muchas veces, que no somos perfectos. Debemos de confesarle al Señor todos nuestros errores, todas nuestras culpas, y no debemos de poner excusas, porque no hay excusa que valga delante de Él. Debemos de dejar aquel orgullo a un lado, sintiendo que tenemos unas vidas plenas, unas vidas perfectas, o que no importa el pensamiento si todo el mundo lo hace. Debemos de estar conscientes de que aún le fallamos al Señor y debemos de vivir de rodillas, y entonces el Señor aceptará nuestra petición de perdón.
Fíjese lo que dice Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor busca que nosotros estemos todo el tiempo sumisos ante Él. Estemos de rodillas y pidiéndole al Señor que nos perdone nuestros pecados. Y entonces, como dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Puedo estar seguro de que el Señor me perdona. ¿Alguna vez has pensado que tus ofensas no merecen ningún perdón? Tal vez porque tu pecado lo consideras muy grave, o tal vez porque tu pecado ha sido muy recurrente y piensas que ha sido tanto que no hay perdón para ello. Yo creo que en algún momento te has sentido así. Vienen a tu mente este tipo de pensamientos. ¿Qué tal si Dios ya está cansado de perdonarme? ¿Qué tal si han sido tantas veces que yo le he fallado que el Señor dijo, basta, hasta aquí, no más? O tal vez piensas que tu pecado es tan grave, que tu pecado es tan terrible, que no hay perdón para ello. A veces nuestra mente nos hace dudar acerca del perdón de Dios. Pero debemos de estar seguros de que el Señor nos perdona. Piensa en esto. ¿Qué tipo de pecados fueron los que llevó Jesucristo a la cruz del Calvario? La Escritura dice que Él cargó con nuestras iniquidades, que Él pagó por nuestras rebeliones. ¿Qué tipo de pecados cargó el Señor en la cruz del Calvario? Cualquier tipo de pecado. El pecado, el más simple, por así decirlo, que tú te puedes imaginar, como tomar cualquier cosa que no es tuya, hasta el pecado más terrible que una mente retorcida y perversa pudiera imaginar y llevarlo a cabo. Todo eso fue lo que Jesucristo cargó en la cruz del Calvario. Por eso el castigo fue terrible. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo murió por nuestros pecados, por absolutamente todo tipo de pecados. Él pagó por ello. Simplemente lo que necesitamos es reconocer que hemos fallado, que hemos transgredido la ley de Dios, que hemos faltado a la palabra del Señor. Y entonces el Señor nos perdonará, no importa qué tipo de pecado sea, o las veces que yo haya estado incurriendo en él. Pero el confesar nuestros pecados y el arrepentirnos y el que el Señor nos perdone nuestros pecados debe de llevarnos a no volverlos a cometer más. Cuando el Señor nos perdona, no quiere decir que a partir de ese momento, entonces, sabiendo que Él nos perdona, vamos a vivir una vida como si nada, pecando deliberadamente. No es así. Una persona que se arrepiente de su pecado y ha sido perdonada es una persona que busca no volver a cometer los mismos errores. No volver a cometer los mismos errores. Sabemos que el Señor nos perdona. Veíamos hace un momento que Él es fiel y justo para perdonar. Pero no pecamos deliberadamente. Y si en algún momento lo llegáramos a hacer, Él nos perdona, pero no lo volvemos a cometer más. ¿Recuerdas cuando el rey David se equivocó? Él se arrepintió con todo su corazón. Fíjate lo que dice en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Su pecado fue terrible. Él cometió adulterio. No conforme con eso, asesinó al esposo de la mujer con la que cometió el adulterio. Sin embargo, él estaba seguro del perdón de Dios. Aquí lo dice en el Salmo 32, dice,
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Con toda seguridad sabía que en el momento que reconoció su pecado, el Señor le perdonaba, no importando el pecado que él hubiera cometido. Y esa misma confianza es la que tenemos nosotros. Fíjate lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tenemos un Dios que se deleita en misericordia. Su gracia, su amor, su misericordia van mucho más allá. Él olvida el pecado. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan bueno es el Señor que nos perdona. Tan bueno es el Señor que aquella lista de pecados, en el momento que nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, aquella lista de pecados, el Señor la borra, la elimina, ya no cuenta más. Y esto es lo más maravilloso, que el Señor te quiere perdonar. El Señor te quiere perdonar. Ya envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Necesitamos reconocerlo simplemente, reconocer que somos pecadores. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El llamado es acercarnos a Él. Dice, venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Estemos a cuenta, dice Jehová. Acerquémonos a Él y entonces pidamos de perdón y entonces el perdón será inminente. Nuestros pecados serán, dice, de una forma figurada, dice aquí, que serán emblanquecidos, que serán limpios, seremos perdonados. El Señor nos quiere perdonar, Él ya dio el primer paso. Él siempre da el primer paso. La Escritura dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El Señor nos espera. Como el Padre al Hijo pródigo. Dice la Escritura que cuando lo vio, se echó sobre su cuello, le besó, le abrazó. Así es el Padre con nosotros. El Señor nos quiere perdonar. Lo único que necesitamos es reconocer que le hemos fallado, que le pidamos perdón al Señor y entonces Él limpiará nuestra vida de todo aquello que interfiere en nuestra relación con Dios. Busquemos el perdón de Dios. Busquemos ser limpiados de todo aquello que es estorbo en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. El favor de Dios es muy grande. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Reflexionemos en esto. Un padre de familia estaría dispuesto a intercambiar la vida de su hijo inocente por la vida de un pecador, de un asesino, de un violador, de un secuestrador, tal vez por la vida de un borracho. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sería incongruente, sería un absurdo que un inocente tuviera que pagar por la culpa de una persona que ha hecho maldad en toda su vida? Pues bien, es lo que ha hecho Dios para con nosotros. Él entregó a su propio Hijo para que nosotros no tuviéramos que pagar con esa culpa. Si nosotros somos perdonados, no es por nuestros propios méritos. No es que nosotros hayamos hecho algo bien para ser perdonados. Es simplemente por su misericordia y por su gracia. Toda la gloria es suya. Nosotros no tenemos nada que ver en esto.
Si hay algo en lo que nosotros podemos gloriarnos, como decía el apóstol Pablo, solamente es en la cruz de Cristo. Pues Él hizo el sacrificio completo para otorgarnos el perdón a ti y a mí. Se sentó en el banco de los acusados y cargó con el castigo. Derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para poder perdonarnos. El sacrificio hecho por ti y por mí es para perdonar nuestros pecados, para perdonar los pecados del mundo. Y solamente Cristo tiene la autoridad para poder perdonar pecados. Nosotros podremos perdonar a nuestros ofensores. Cualquier ser humano puede perdonar a sus ofensores, mas no tiene la autoridad para poder perdonar pecados. El único que puede hacerlo es Cristo. Dice la Escritura, Él otorga el perdón según las riquezas de su gracia. ¿Qué amor es el que tiene el Señor para con nosotros? Que sin merecerlo nos ha perdonado. Él se entregó para santificarnos, para librarnos del castigo. Y ese castigo es el infierno. Qué misericordia y qué amor del Señor. Simplemente no hay forma de poder pagar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Este es el más excelso regalo de Dios para la humanidad. Dice en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es un regalo de Dios. Nos muestra la misericordia del Señor. Entonces podemos descansar en que tenemos un Dios lleno de amor y misericordia. Cuando Moisés estuvo delante de la presencia del Señor, allá en el Sinaí, dijo estas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestra respuesta a esta verdad siempre debe de ser de agradecimiento, porque la ira de Dios no la descargó sobre nosotros, la descargó sobre su propio Hijo. Así que si nosotros somos perdonados, no es por nuestro mérito, es por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos perdón de pecados por la riqueza de su gracia. Dios olvida completamente el pecado. La Escritura nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando el Señor promete algo, Él nunca se desdice. Él va a cumplir con sus promesas. Dice la Escritura, yo soy el que borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de tu pecado. ¿Sabes algo? Dice la Escritura que el Señor jamás se va a acordar de las transgresiones que nosotros le hayamos hecho. Las veces que le hayamos fallado al Señor. Las veces que hemos ido en contra de su voluntad. Que hemos estado en desobediencia. Todas aquellas veces que hemos ofendido al Señor. Ahora pensémoslo en nosotros. Cuando alguien nos hace daño, muchas veces tenemos este dicho: yo perdono, pero no olvido. Este dicho es con el son de que en algún día, cuando se dé la oportunidad, se va a desquitar de aquella persona. Pero ¿sabes algo? Eso no es perdonar. Como buenos hijos de Dios, cuando nosotros perdonamos, entonces damos por concluido, damos por resuelto aquel asunto, aquella diferencia que llegamos a tener con alguien más. No importa lo que nos hayan hecho. Hasta ahí quedó el problema. Pero algo que es muy cierto
es que no olvidamos. Aquel asunto, aquel problema sigue en nuestra mente. A no ser que tengamos pérdida de memoria. Sin embargo, el asunto va a estar ahí. E incluso a través del tiempo aún va a doler. Ahora veámoslo con el Señor. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que no se acordará de nuestros pecados? ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿Acaso Dios sufre pérdida de memoria? La verdad de las cosas es que Dios tampoco olvida. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Esto quiere decir que sabe absolutamente todo. Cuando dice que Él que Él nunca se acordará de nuestros pecados, nos está hablando no de una manera literal, nos está hablando de una forma figurada para que nosotros podamos entender su perdón. Y como esta, hay otras formas en la Escritura de ilustrar el perdón de Dios para que nosotros lo podamos comprender. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice de esta manera: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Lo que está diciendo en este pasaje el profeta, está diciendo que el Señor no estará airado con nosotros todo el tiempo. Todo aquello que es molestia para el Señor, todo aquello que causa disgusto ante el Señor, un día será echado en lo profundo del mar, porque Él perdonará. Quiere decir que lo alejará, que quedará sepultado donde jamás volverá a nuestra vida. Es una forma de ilustrar para que podamos entender cómo es el perdón de Dios. En el Salmo 103, versículo 12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nos está diciendo, así como están de extremo a extremo el oriente y el occidente, cuando Dios nos perdona, así de esa manera aleja el pecado de nuestra vida. Jamás vuelve. Aquello ya está separado de nosotros. Eso es lo que el Señor nos está ilustrando. Otro de los ejemplos lo encontramos en Isaías capítulo 38, versículo 17. Dice así: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. No está hablando de una forma literal. El Señor no echa tras sus espaldas los pecados. Nos está mostrando que delante del Señor Él nos ve limpios, porque los pecados los ha dejado atrás. Él jamás vuelve a verlos. Podemos estar entonces tranquilos y seguros. El Señor, cuando nos perdona, aquello queda completamente separado, queda completamente alejado. El Señor ya no lo vuelve a tomar en cuenta. Cuando la Escritura dice entonces que el Señor nunca más se acordará de nuestro pecado, lo que nos está diciendo es que jamás lo volverá a tomar en cuenta, que Él siempre nos va a ver limpios porque nos ha perdonado. Podemos entonces descansar y estar confiados en que Dios nunca más volverá a tomar en cuenta nuestros pecados que ya han sido perdonados. Un día, estando los discípulos con Jesús, le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino? Entendamos esta pregunta de esta manera: ¿quién es el más importante en el reino? Entonces Jesús, llamando a un niño, lo puso delante de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El llamado del Señor aludía a dejar su manera de pensar, a dejar su manera de vivir y volverse como un niño. Pensemos cómo es un niño. Un niño, por lo general, está sujeto a sus padres. Entonces, por obvias razones, un niño nunca se va a enaltecer. Siempre estará sumiso, será humilde, será obediente
y será dependiente de sus padres. Cuando lo miramos, nos podemos dar cuenta que esto nos habla de nuestra conversión. A partir de que Dios nos perdonó, de que el Señor nos salvó, nos rescató de aquella vida terrible en la cual estábamos, entonces, a partir de ese momento, somos dependientes de Él. Estamos bajo su voluntad. Estamos bajo sus mandamientos. Debemos de ser completamente obedientes y sumisos al Señor. A partir de que entregué mi vida a Jesucristo, mi andar en la vida cristiana no será buscar mi propia gloria, sino estar bajo la voluntad de Dios. El Señor con estas palabras realmente nos insta a ser como niños, a que más que enorgullecernos, más que confiar en nuestra propia fuerza, estemos en dependencia total del Señor. Nuestra vida debe de ser regida por el Espíritu Santo y no por nuestra vida natural. El Espíritu Santo debe de ser quien tome el control total de nuestras vidas. El problema sucede es que a través del tiempo muchas veces se nos olvida ser como niños. Nos olvidamos de ser sumisos. Nos olvidamos de ser obedientes. Nos olvidamos de ser humildes delante del Señor. Empezamos más que otra cosa, empezamos a depender de nosotros mismos, a buscar en nuestras propias fuerzas. Muchas veces hasta considerar que todos los logros, que todo lo que tenemos, que todas las bendiciones que hemos recibidas son por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios logros, por lo que nosotros hemos luchado por obtener. Por ello, la importancia de las palabras del Señor que dijo, es necesario volverse como niño. Y para poder ser como un niño, debemos vivir en un arrepentimiento continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de estar, como les decíamos al inicio, en un análisis continuo de nuestra vida, reconociendo que somos imperfectos, que le fallamos al Señor. Y entonces pedirle perdón todos los días. Este arrepentimiento no tiene que ver nada con nuestra salvación. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos perdonara nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Jesucristo y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ese día el Señor nos otorga la salvación. Pero un arrepentimiento continuo es reconocer que somos imperfectos, que la realidad de nuestra vida es que seguimos pecando, que seguimos ofendiendo al Señor y que necesitamos que Él nos perdone todos los días. La Biblia nos enseña que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Esto nos está hablando de que todos los días hay perdón en el Señor. Cuando nosotros somos conscientes de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de cuántas cosas nos ha perdonado, nos ayudará a vivir una vida de agradecimiento. Fíjate lo que Jesús le preguntó a Pedro. Un acreedor tenía 2 deudores. Esto está en Lucas capítulo 7, versículos del 41 al 43. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. El Señor nos ha perdonado tanto. Piensa en qué cosas te ha perdonado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Debemos estar totalmente agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho
en nuestras vidas. Amar al Señor es rendición total a Él, es reconocer nuestras fallas y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Él es nuestra prioridad. Necesitamos ser como niños. Necesitamos vivir bajo su voluntad, vivir bajo sus mandamientos, vivir completamente sumisos a Él. Y cuando le fallamos, entonces debemos de estar dolidos por haberle fallado, por haberle ofendido al Señor, y entonces ir a nuestra cámara secreta y pedir perdón. Arrodillarnos delante de Él y decirle: Señor, perdóname porque te he fallado. Entonces, si nuestro arrepentimiento es genuino, si nuestro arrepentimiento es sincero, podemos tener la seguridad de que el Señor nos ha perdonado. Necesitamos quitarnos el orgullo de nuestras vidas, de sentirnos que ya lo tenemos todo, y ser entonces como niños. Queridos hermanos, debemos de tener la seguridad del perdón de Dios. Saber que el Señor nos ha perdonado cambiará nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana. Porque es muy cierto que no somos perfectos, que nos equivocamos muchas veces, pero la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos de saber que cuando el Señor dice que nos perdona, con toda la seguridad podemos saber que hemos sido perdonados. Recuerda esto: pedir perdón siempre hará la diferencia. Siempre hará la diferencia. Pues bien, queridos hermanos, hasta aquí nos quedamos esta semana. Quiero decirles que el Señor les bendiga mucho, que durante esta semana el Señor les llene de grandes bendiciones, que el Señor cumpla los deseos de su corazón y que puedan estar ustedes seguros de que el Señor les ha perdonado, que si ustedes se equivocan en algún momento, el Señor tiene los brazos extendidos esperando a que vayamos delante de Él y le pidamos perdón, porque una vida completa en agradecimiento siempre nos va a llevar a reconocer que le fallamos y a reconocer que necesitamos de su perdón para estar bien delante de Él. Que tengan una semana llena de bendiciones. Dios les bendiga y les guarde mucho. Nos vemos la próxima.